Hola, buenas tardes. Hoy es martes 19 de noviembre. Son ahora mismo las 5:05 de la tarde y vamos a comenzar la sesión de hoy correspondiente a la asignatura de inglés del nivel 2. ¿Vale? Esta sería la segunda tutoría correspondiente a esta asignatura del nivel 2. ¿Vale? El tema de la primera evaluación. El tema que tenemos que tratar hoy es el de las oraciones de relativo. ¿De acuerdo? Bien. Recordad, vosotros alumnos de nivel 2, que debéis también escuchar o atender a las clases que durante esta primera evaluación estoy impartiendo del nivel 1. ¿Por qué? Pues bien, porque como sabéis tenéis una parte del temario correspondiente a repaso. Ese repaso corresponde concretamente al temario del nivel 1 de la primera evaluación, ¿vale? Por eso os digo que tenéis que atender también a estas clases. Bien, el otro día estuvimos viendo el tema de las oraciones pasivas, que espero que ya las controléis porque son muy sencillitas, ¿de acuerdo? Bien, vamos por tanto hoy con las oraciones de relativo. Una oración de relativo es aquella que está encabezada por un grupo nominal, o sea, por un grupo de palabras en el cual la palabra más importante es un nombre, un sustantivo, al que se va a denominar antecedente. Y este relativo va a hacer referencia a él, le va a sustituir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, the boy who comes from Bristol won the game. The boy sería el chico, sintagma nominal. Who sería el pronombre relativo, que lo que está haciendo es sustituir a the boy, el antecedente. Y luego ya vendría el predicado. Viene, comes from Bristol, won the game. La traducción sería, el chico que viene de Bristol ganó el juego. ¿De acuerdo? Le voy, como digo, el antecedente, who, el pronombre relativo. Hay dos tipos de pronombres relativos, o tres. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Pronombres relativos who y which. Who lo utilizo como personas, como en el ejemplo que acabo de decir. Se puede traducir como qué o quién. Y which es el pronombre relativo correspondiente cuando el antecedente no es una persona, ¿vale? Es una cosa o un animal o lo que sea, cualquier cosa menos una persona, ¿vale? Vamos a ver dos ejemplos. The girl who works at the cafe is John's sister. La chica que trabaja en el restaurante, en el café, la cafetería, es la hermana de John. Is that the cafe which stays open till 10? ¿Es ese el restaurante que abre hasta las 10? Que abre el cual abre a las 10. Who y which pueden ser bien el sujeto de una oración de relativo, en cuyo caso no podré omitir. Por ejemplo, en the girl who works at the cafe is John's sister. En ese ejemplo, who actúa como sujeto de la oración de relativo works at the cafe. Por lo tanto, no podría omitirlo. ¿De acuerdo? O bien podría ser el complemento de la oración de relativo. En ese caso, si creo conveniente, lo podría omitir. Sería correcto de ambas formas, omitiéndolo o no omitiéndolo. Si, por ejemplo, Martín is the man who we saw. Martín es el hombre que vimos. We saw. La oración de relativo, we saw, no tiene como sujeto el relativo, who, sino we, nosotros. Por lo tanto, podría omitirlo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, did you see the car which he bought for $1,000? ¿Viste el coche que compró él? Ahí el sujeto es él, he. Por eso which, que lo puedo omitir. ¿De acuerdo? Pronombre relativo whom. Que, a la que, al que o a quienes, ¿vale? Es una variante de who. El pronombre whom lo utilizamos para referirnos a personas, como digo, igual que who. ¿De acuerdo?
¿Cuándo vamos a utilizar whom en lugar de who? Cuando es el complemento de la oración de relativo. Por ejemplo, the man whom they interviewed yesterday has died. La mujer a la que entrevistaron ayer ha muerto. ¿Vale? Y cuando hay una preposición. The woman whom we stayed with is my best friend. La mujer con la que nos quedamos ayer es mi mejor amiga. No sería incorrecto utilizar who en lugar de whom, ¿de acuerdo? Porque ese primer ejemplo, the man whom they interviewed yesterday, es muy parecido al que hemos dicho de Martin is the man who we saw. ¿De acuerdo? Sin embargo, es más recomendable y formal el uso del whom. Entonces, si tuviésemos que escribir una carta formal, por ejemplo, utilizaríamos whom en lugar de who. Pronombre relativo that. That se puede utilizar indistintamente para personas o para cosas. ¿De acuerdo? Lo único que solo lo voy a poder utilizar en las oraciones especificativas. Al igual que en castellano, las oraciones de relativo las hay especificativas y las hay explicativas. ¿De acuerdo? Bien, pues las especificativas son las que ahora luego más adelante en el punto 3 lo vamos a analizar, ¿vale? Pero bien, que quede claro que that sirve para sustituir a un antecedente de personas o de cosas, pero solamente en las oraciones de relativo especificativas. Pronombre relativo whose significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Con whose nos referimos a posesión y lo utilizaremos tanto referido a personas como a cosas, animales, etc. Workers whose wages are low should be paid more. Se debería pagar más a aquellos trabajadores cuyos salarios son bajos, o aquellos trabajadores cuyos salarios son bajos deberían ser pagados más. Se les debería pagar más. We are the nation whose wealth comes mainly from tourism. Somos un país cuya riqueza emana principalmente del turismo. Black Beauty was the horse whose legs were broken. Black Beauty era el caballo cuyas piernas se rompieron. Thus, the farm whose owner was murdered last week. Esa es la granja cuyo propietario fue asesinado la semana pasada. O, that's the farm the owner of which was murdered last week. Esta forma sería más rebuscada. Lo correcto sería utilizar whose como en el ejemplo que he dicho antes. Pronombre relativo what, lo que. Cuando utilicemos el pronombre relativo what, hemos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, what no lo podemos suprimir nunca. You never let me do what I want to do. Nunca me dejas hacer lo que yo quiero. What lo traduzco por lo que. Después de este pronombre no podemos alterar el orden de los elementos de la oración, es decir, sujeto, verbo, complementos. The important question is what we are going to do about that matter. Lo importante es lo que vamos a hacer sobre ese asunto. She certainly knows what she wants. Ella, desde luego, sabe lo que quiere. También utilizamos what cuando queremos dar énfasis. Imaginaos, I need a good sleep. Necesito dormir, una buena siesta. What I need is a good sleep. Aquí antepongo el relativo, what I need, para dar énfasis, ¿vale? Para dar énfasis a lo que necesito. Lo que necesito es dormir, sería la traducción. I'm going to go to bed. What I'm going to do is go to bed. Lo que voy a hacer es irme a dormir. Pronombres relativos when y where.
When, como sabéis, se traduce por cuando, va a introducir una oración de relativo de tiempo, en la que el antecedente va a ser algo de tiempo. Y where, de lugar, ¿dónde? Después de los sustantivos que se refieren a la hora, al tiempo y a lugares, utilizamos los pronombres when y where, con el significado de at which, al que, in which. Can you suggest a time when it will be convenient to meet? ¿Puedes decirme cuándo será conveniente que nos reunamos? When, cuando. I know a good hood where you can find wild strawberries. Conozco un bosque where, donde puedes encontrar fresas silvestres. Pronombre relativo why se traduciría como el por qué, la razón por la que. Al igual que what, cuando utilicemos why en una oración de relativo, no vamos a invertir el orden de los elementos en la oración, porque no funciona como pronombre interrogativo. Si fuese pronombre interrogativo, sí cambiaría el orden de la oración que introduce, pero como es un pronombre relativo, no se va a alterar ese nombre, ¿vale? Sino que va a ser sujeto, verbo, complementos. Is there any reason why you should have a week's holiday? ¿Hay alguna razón por la que deberías tener una semana de vacaciones? You should have a week's holiday. Sujeto, verbo, complemento. Oraciones de relativo sin pronombre. Como se ha adelantado, al hablar de who y which podemos omitir los pronombres who, whom, which y that, cuando son el complemento de la oración de relativo. No lo podemos omitir cuando sea el sujeto. I saw a man yesterday. It was Martin. The man who I saw yesterday was Martin. En la oración de relativo, el sujeto de saw yesterday, vi ayer, es I, yo, no el hombre, who. The jacket which Tony always wears is falling to pieces. La chaqueta que siempre lleva Tony se está rompiendo a trozos. Tony always wears. The wears al sujeto es Tony, por eso puedo omitir which. The man whom I spoke to yesterday is my friend Bernard. El hombre con el que hablé ayer es mi amigo Bernard. Por el contrario, cuando sea el sujeto, no lo puedo omitir, como os digo. Mrs. Bryant is the woman who owns that enormous house. La señora Bryant es la propietaria de esa casa enorme. Who owns. El sujeto de owns es who. The letter that came this morning was from my sister. La carta que llegó, that came, en ese caso, el sujeto de came is that, la carta que llegó esta mañana era de mi hermana. The photo which took first prize was of a farmhouse. La foto que obtuvo el primer premio, which took first prize, which es el sujeto de took, era una granja. Resumiendo lo anterior, tenéis un cuadro en la página 23, dividido por people, things, place, time, reason. Si es sujeto, who, that, para people. Si es objeto, who, whom o that. Si es un posesivo, whose. Things, cosas. Cuando es sujeto, which or that. Cuando es objeto, which or that. Y cuando es un posesivo, whose. Para place, lugar, time, tiempo y reason, razón, solamente tenemos la posibilidad de que sean objetos. Para place tendré where, time when, reason why. Tipos de oraciones de relativo. Oraciones especificativas. Una oración de relativo es especificativa, esto la había adelantado ya, cuando su significado es esencial para la comprensión de la oración principal, no habiendo pausa alguna ni coma delante del pronombre relativo. Eso es lo que nos va a ayudar
a identificar las oraciones especificativas de las explicativas, ¿de acuerdo? Las comas. ¿Por qué? Por las especificativas no van a ir entre comas y las explicativas necesariamente van a tener que ir entre comas. Vamos a ver ejemplos de especificativas. I'm afraid I've lost the book that you lent me. That you lent me sería oración de relativo en la que se especifica qué libro se ha perdido, ¿de acuerdo? Porque la traducción sería, tengo miedo de haber perdido el libro que me dejaste, ¿de acuerdo? Es especificativa porque concreta a qué libro me refiero. Libros hay millones en el mundo, ¿no? No hay uno solo específicamente, por eso tengo que concretar a cuál me refiero. ¿A cuál me refiero en este caso? Al que me dejaste. The man who was worked here for 45 years is retiring next month. El hombre que ha trabajado aquí durante 45 años se jubila el próximo mes. The man, ahí lo mismo, miles de millones de hombres. Tengo que especificar cuál. ¿Cuál me refiero? Al the man who was worked here for 45 years. El hombre que trabajó aquí, el cual trabajó aquí durante 45 años. Who has worked here for 45 years define al hombre que se jubila el próximo mes. No podremos omitir who, ni which. O sea, perdón, who porque es sujeto. En las oraciones especificativas va a poder pasar, voy a poder utilizar who, which o that, tanto para personas como para cosas. Y cuando, ya sabéis, cuando actúe como sujeto de la oración de relativo, no lo podré omitir, cuando sea complemento, sí. Pero esto va a cambiar con las explicativas. Una oración de relativo explicativa añade información suplementaria sobre una persona o cosa y su significado no es esencial para la comprensión de la oración principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si omitimos la oración explicativa, todavía la oración quedaría con sentido. Por ejemplo, si digo mi padre, que trabaja en Siemens, ese que trabaja en Siemens sería explicativa. Ha venido esta mañana. Si yo quito la explicativa, que trabaja en Siemens, y digo mi padre ha venido esta mañana, tiene sentido. ¿Por qué? Y no me hace falta especificar a qué padre me refiero, porque se supone que solamente tengo uno. Normalmente, bueno, no siempre se va a poner comas entre la oración de relativo, va a ir separada por comas, esa es la norma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Mr. Smith, who has worked here for 45 years, is retiring next month. En este caso, sin un contexto en el que todo el mundo sabe cuál es el señor Smith. La traducción sería el señor Smith, que ha trabajado aquí durante 45 años, se retira y se jubila el próximo mes. ¿Vale? Who has worked here for 45 years, ya sabemos quién es el señor Smith, y por lo tanto no haría falta esa explicativa. Añade información que no es necesaria. We went on an excursion to a wildlife park, which was interesting. Fuimos de excursión a un parque salvaje que fue interesante. Ya he dicho cuál fue la excursión. Estoy explicando, estoy añadiendo más información, que no es necesaria. En las oraciones explicativas pueden aparecer los pronombres who, whom, whose, which y that. Y which. Y that no lo puedo utilizar. O sea que si veo un hueco, veo una oración de relativo, va entre comas, tengo que rellenarla con un pronombre relativo. Ya seguro que sé que no puede ser that, porque that solo es de las especificativas, que vuelvo a repetir, no van entre comas. Por ejemplo, Wilson and Sons, for whom he has worked since he was 20, have been in existence since 1823. Wilson e hijos, para quien ha trabajado desde que tenía 20 años, existe desde 1823. Ese para quien ha trabajado desde que tenía 20 años no es necesario para aclarar a qué sujeto para especificar qué es Wilson y Sons, porque está claro. The manager, whose wife was also there, wore a beautiful watch. El director, cuya esposa también está allí,
llevaba un bonito reloj. The watch, which cost over $100, was paid for by the employers at the factory. El reloj, que costó unos $100, fue pagado por los empleados de la fábrica. No podría ser that cost, tiene que ser which cost. Hay una rata, por cierto, no es which cost, sino which cost. Tercera persona del singular, añade... perdón, es pasado, está bien. Hay oraciones explicativas en las que podemos utilizar which para referirnos a la oración completa. I was late again this morning, which made my boss angry. Esta mañana volví a llegar tarde, lo que hizo que mi jefe se enfadara. The telephone doesn't work, which is an awful nuisance. El teléfono no funciona, lo que es una terrible molestia. Estructuras con it. Utilizamos la estructura it, tercera persona, pronombre tercera persona del singular neutro, más verbo to be, más una oración de relativo para enfatizar una palabra o una oración. Una oración, por ejemplo, the doorbell rang sería neutral para enfatizar it was the doorbell that rang, not the phone. Fue el timbre lo que sonó, el timbre de la puerta, no el teléfono. Martin has finished first. Martín ha terminado primero. It's Martin who has finished first. Es Martín quien ha terminado antes, el que ha terminado antes, primero. We arrived on Friday. Nosotros llegamos el viernes. It was on Friday when we arrived. Fue el viernes cuando llegamos. Depende de lo que quiera enfatizar, así utilizaré la estructura normal o la enfática, con it más verbo to be más la oración de relativo. Vamos con el último punto de este tema. Punto 5. Preposiciones en las oraciones de relativo. En una oración de relativo colocamos las preposiciones en el mismo lugar que en las oraciones principales. ¿Vale? Esto no va a cambiar. The boy who I used to go out with lives near here. El chico con quien solía salir vive cerca de aquí. Esta sería especificativa porque tengo que aclarar a qué chico me refiero y el pronombre relativo va entre paréntesis porque lo podría omitir. Podría decir the boy I used to go out with lives near here. Here's the map that you are looking for. Toma el mapa. Aquí tienes el mapa que estabas buscando. Lo mismo. Especificativa y lo podría omitir. And the boy who I used to go out with, también podría decir the boy that I used to go out with. También podemos poner una preposición aunque no haya pronombre relativo en la oración. The article you were talking about is in this magazine. El artículo del que estabas hablando está en la revista. Ahí se ha omitido el pronombre relativo. Sería the article which or that you were talking about is in this magazine. En inglés formal o escrito podemos colocar una preposición al principio de una oración de relativo introducida por whom o which. The person to whom I spoke isn't here now. La persona con quien hablé no está aquí ahora. It's a problem over which we can do very little. Es un problema sobre el que podemos hacer muy poco. Mr. Bell is the person from whom I obtained the information. La persona de quien obtuve la información es el señor Bell. Was that the restaurant to which you normally go? ¿Era ese el restaurante al que vas normalmente? What is the evidence on which you base this claim? ¿En qué prueba basas esta reclamación? Sin embargo, no podemos poner una preposición delante de that o who. Mr. Bell is the person who I obtained the information from. Electronics is a subject that I know little about. La electrónica es un tema del que sé poco. Bien, con esto habíamos terminado el tema de las oraciones de relativo. Que sepáis que como tal el temario correspondiente a la primera evaluación del nivel 2 ya se habría terminado. Son solamente pasivas y de relativo.
pero tened en cuenta, como he dicho al principio de la sesión, que el repaso también entra en este examen de la primera evaluación. Es un repaso, son cosas que se supone que ya sabéis. Si no lo recordáis, tenéis que estudiarlo muy bien también porque caerán muchas preguntas de la parte de repaso. Estas clases de repaso corresponden a el temario de la primera evaluación del nivel 1, por lo que os vuelvo a repetir, por favor, escuchad estas sesiones, ¿vale? Porque os van a ser de gran ayuda. Bien, sin más me despido. Nada, deciros, animaros a que atendáis a las clases en directo para así poder resolver posibles dudas. De todas formas, ya sabéis que contáis con el número, también os puedo atender de forma telefónica en el horario de tutorías o a través del campus. Bien, sin más me despido.